Bienvenidos amigos de nuevo a un nuevo episodio de Pensamiento Crítico, Crítico del Pensamiento. Como cada martes tenemos el día de hoy acompañándonos a Gabriela Carrasco. Bienvenida Gabriela, un placer tenerte con nosotros de nuevo en este tu espacio. ¿Qué me cuentas? Es un gusto de nuevo estar con ustedes compartiendo nuevos temas para que todas esas preguntas tengan respuesta. Así que estamos listos. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que ya voy agarrando el feeling a esto de los podcasts. Cada día creo que vamos mejorando un poco, cada día tratamos de innovar un poco. Y recordemos cuál es el objetivo de esto. ¿Cuál es tu objetivo de estar aquí, Gaby? Mi objetivo es tratar de enseñarle y comunicarle a todos los que nos escuchan todas esas preguntas que ellos tienen, tratar de buscar una respuesta, una conclusión para que se informen y también para que ellos mismos busquen el estudio y se informen sobre esas preguntas que tienen. Así es, estamos sembrando una pequeña semilla para que ustedes a través de su espíritu investigador la vayan viendo germinar y cuidando para que ésta pueda crecer. Pues bien, hoy tenemos un tema muy interesante como todos los que hemos abordado durante esta semana y sobre qué vamos a platicar el día de hoy, Gabriela. Hoy vamos a hablar sobre la religión. Ah, no puede ser. Ok, Así es. un tema escabroso, diría yo, y un tema que tiene un montón de aristas. Sin embargo, que a final de cuentas nos ha movido a lo largo de los últimos 2000, 5000 años, ¿cierto? Así es. Ok, ¿y con qué comenzamos? ¿Desde qué punto empezamos esto? Yo creo que empecemos primero por la pregunta principal. ¿Qué es religión? Ok, Así, si lo buscamos y empezamos a estudiarlo, podremos decir que religión es un conjunto de creencias acerca de la divinidad. La religión son normas morales para nuestra conducta individual y social. Eso a grandes rasgos, la religión. Ahora bien, cuando hablamos de religión, siempre nos referimos o siempre pensamos en dos religiones, que son como las más famosas, se podría decir, o las que están a nivel mundial, que es el católico y el evangélico. pero tengo Entonces mucha entendido que gente ambos son cristianos, ¿verdad, Gaby? así es, pero mucha gente no sabe cuál es la diferencia. Ok, y tú nos vas a ayudar con Entonces, eso. así es. Entonces, porque yo también tuve la duda, o sea, yo no lo sé todo, desde ahorita les digo a todos ustedes, yo no lo sé todo, yo no soy sabia, pero aprendo, uno aprende estudiando. Entonces yo también tuve esa duda de cuál es la diferencia de católico y evangélico, aparte de que tenemos una cultura desde que de chiquitos a nosotros nos van enseñando que tenemos que ir a la iglesia. Si nuestro padre va a un católico, tenemos que ir a la iglesia católica. Y así nosotros nos vamos guiando por esa guía. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros realmente sabemos qué significa estar en una iglesia católica o qué significa estar en una iglesia evangélica o en cualquier iglesia o cualquier creencia a la que tú vayas. ¿Realmente sabes cuál es su significado? Yo todavía Entonces, no. Me he hecho la misma pregunta varias veces y comparto contigo ese escenario de que adoptamos la religión gracias a esa herencia de nuestros padres. Muchas veces me pongo a pensar qué hubiera ocurrido si en lugar de nacer en la zona occidental del mundo, hubiéramos nacido en una zona oriental o en Oriente Medio. Seríamos musulmanes, seríamos taoístas, seríamos budistas. Y me llama mucho la atención tu concepto de religión, bueno, no tu concepto, el concepto de que establece la Real Academia, me imagino, respecto a religión, que es ese conjunto de creencias en función de la divinidad. Pero el mayor conflicto al exactamente. cual todos nos enfrentamos, por lo menos de carácter cercano aquí en Occidente, es a esas dos denominaciones, el catolicismo y el evangelio. Así es. Entonces, yo, como te venía diciendo, desde chiquito vamos yendo a esos lugares, ¿verdad? A estas iglesias. Pero si nos preguntamos y nos adentramos por qué estamos yendo ahí, quizás la respuesta es no sabemos, o porque mi mamá o mi papá fue ahí, o solamente, como se dice vulgarmente, vamos a calentar la silla, pero no sabemos realmente el significado. Entonces les digo, a ver, estuve investigando ahí y les voy a dar tres diferencias del católico y el evangélico.
A ver. Empecemos por el católico. A ver, las creencias de los católicos están determinadas por tres elementos, que es la Biblia, eh, la tradición santa y también el magisterio de la Iglesia, que en este caso sería el Papa, conocido como el Papa Francisco, ¿verdad? En el evangélico solamente sus creencias están determinadas únicamente por la Biblia, Ok. nada más. Ahora hablando de la salvación, los católicos creen que ellos van a entrar al cielo si hacemos obras como mérito para poder entrar al cielo. También tienen esta creencia de que cuando hacen el bautismo infantil, los niños absolutamente se liberan de todo pecado, pero si uno peca después de ese bautismo, entonces uno tiene que hacer penitencias para disminuir la pena y el sacerdote de su iglesia va a actuar como mediador ante Dios para poder disminuirle el pecado. Y como mediador, es el mediador entre Dios y el perdón de la persona que está pecando. Ok, esto vendría a ser, ¿cómo se le llama? Cuando uno viene y da sus pecados en un área cerrada al padre de la iglesia y luego Exactamente, puede venir y tomar la hostia y tomar el vino. exactamente. Ok. En cambio, el evangélico dicen que solamente serán salvos por la fe de Dios, que no existe ningún mediador entre Dios y las personas, o sea que es directamente uno que intercede, que ora a Jesús para que Jesús sea el mediador ante Dios de nuestro perdón. Interesante. Pero eso quiere decir que bajo ese precepto no necesito de una iglesia. Basta con el hecho de contar con una Biblia, interpretarla y leerla para poder ser salvo. Exactamente, entonces esa es la diferencia. Aquí te voy a dar la tercera para hablarte un poquito de lo que acabas de decir. El tercer diferencia, el católico y la evangélico, es que en el católico existen los sacerdotes que actúan como mediador entre Dios y las personas. En cambio, en el evangélico, Jesús es el único mediador. Entonces, en la iglesia evangélica, los pastores que están ahí solamente actúan como para informar o para entregar estudio sobre la Biblia o sobre el Evangelio de Dios, pero no actúan como mediadores. Ah, ok. Y una pregunta, Gabriela, ¿utilizan la misma Biblia? Sí, se utilizan la misma Biblia. Ah, O ok. sea, si te pones a pensar en varias religiones, utilizamos la misma Biblia universal, ¿verdad? Pero no, si te pones a pensar y le preguntas a un católico o a un evangélico o a cualquier religión, porque hay muchas religiones, le preguntas, ¿has leído la Biblia? ¿Qué respuesta más común vas a recibir? Es que precisamente a eso es a lo que iba, porque como bien dijiste al inicio de nuestro podcast, tenemos estas dos denominaciones y nos has presentado tres diferencias, pero tenemos una coincidencia que es el uso de la misma Biblia. Tengo entendido de que la Biblia evangélica y la Biblia católica difieren en algunos elementos. La Biblia católica tiene menos libros o menos capítulos que la Biblia evangélica. Esto debido al canon bíblico de la Iglesia Católica y al canon que maneja la Biblia protestante. Sin embargo, tenemos la Biblia como punto en común. Me llama mucho la atención que nos llames a la reflexión respecto a si realmente la leemos o no. Exactamente, porque si te fijas, yo al menos personalmente he hablado con muchas personas que van a iglesias, etcétera, y me dicen que a veces solamente van por obligación o por responsabilidad, o algunas personas que van solamente por querer sentir algo, por encontrar cierta divinidad o cierto milagro, o porque tienen algún sufrimiento adentro, pero se sienten vacíos, se sienten infelices. Entonces ahí cuando yo me digo, pero ¿por qué te sientes así si la iglesia, si tu religión está para sentirte lleno y sentirte feliz?
Entonces ahí cuando les pregunto, ¿y has leído de qué se trata tu religión? ¿Has leído la Biblia? Y me dicen que no. Entonces, ok, ¿cómo vamos a ir a un lugar a encontrar cierta divinidad o cierta felicidad o cierto amor o cierto cobijo si nosotros mismos no buscamos esa curiosidad de saber qué significa ir a la iglesia, qué significa la Biblia y encontrar respuestas en la misma Biblia? Entonces, si nosotros no estudiamos, entonces siempre nos vamos a sentir vacíos, cualquiera que sea nuestra religión, porque tenemos que estudiar para encontrar respuestas, porque no la vamos a encontrar solamente por ir y estar sentados en una silla. Qué interesante reflexión, porque la siguiente pregunta era precisamente eso. Mencionabas estas tres diferencias y teníamos como punto común la Biblia. Entonces la siguiente pregunta lógica sería, ¿de dónde provienen estas diferencias? Si la Biblia, que es el libro sobre el cual se guía la base moral que dicta la doctrina de esta religión, es la misma. ¿De dónde provienen esas diferencias según tú, Gaby? Yo creo que como ser humano, cada religión quiere tener la absoluta verdad. Quiere tener la absoluta verdad, es decir, yo digo la verdad, entonces yo estoy en lo cierto y lo que yo digo es así es. Y la gente se empieza a pelear por eso, de que no, el católico tiene razón, no, el evangélico tiene razón, la espiritualidad tiene razón, el budaísmo tiene razón, y entonces empiezan a ver esas diferencias. Cuando en realidad yo creo que lo importante no es saber quién tiene la absoluta verdad, porque eso nunca lo vamos a saber. Yo creo que lo verdaderamente importante es el mensaje que nos deja cada religión o cada creencia. ¿Y cuál es esa importancia? El crecer como personas, el actuar bien moralmente, como nos dice la Biblia, que es el mensaje que realmente importa, y el del amor a Dios. Yo creo que esa es la verdadera importancia, más que buscar quién tiene la razón, quién dice la verdad, o qué religión es mejor, o cuál creencia es mejor. Sí, sin embargo, eso lo considero bastante difícil de lograr. El poder llegar a ese elemento de comprensión en donde nosotros somos responsables de nuestras propias acciones, en donde nosotros teniendo la guía no la tomamos, no la estudiamos a nivel personal, sino que dependemos de un tercero que nos las explique según su propia interpretación. Y por lo que dices, cada una de las denominaciones religiosas se encuentra en busca de imponer su verdad. Y eso me parece a mí un elemento bastante humano que se centra ya sea en el ego, en la necesidad de quererse imponer sobre otra persona. Concuerdo contigo en el hecho de que el descubrimiento o la generación de esa conciencia individual nos lleva a nosotros a encontrar el significado de la verdadera palabra. Y yo creo que todo se centra, al final de todo, no tanto en el temor a Dios, sino en el amor hacia Dios y colocar ese amor sobre cualquier otra cosa, sin importar denominaciones y sin importar diferencias. Yo creo que a final de cuentas el centrarse en esos elementos que nos unen como personas, que se encuentran en esa misma Biblia, puede a nosotros permitirnos centrarnos en coincidencias en lugar de centrarnos en diferencias. Sí, yo algo que le digo mucho hablando sobre ese tema a mis amistades, que les digo, yo, aparte de sentirme religiosa, les digo que también me siento espiritual. Entonces me dicen, pero ¿cómo vas a ser religiosa y vas a ser espiritual? Porque lo sienten como que si fuera algo diferente, como que espiritualidad ya es algo diferente a lo religioso. Entonces les explico, ok, ser religioso se trata de la teología, del estudio de Dios. Ser religioso creo que es algo que viene de afuera hacia adentro. Y también ser religioso creo que también, como anteriormente te dije, está condicionado por nuestra sociedad y por nuestra familia, que desde chiquitos nos van enseñando eso. En cambio, espiritual significa, se basa en el autoconocimiento, se basa también en algo que viene desde adentro hacia afuera y llega en el momento y en el lugar adecuado que uno realmente lo necesita. Es la práctica personal de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces, yo les digo, podemos ser religiosos y al mismo tiempo podemos ser espirituales, porque
la espiritualidad siento yo que es algo que, como te digo, es un estudio de autoconocimiento de nosotros mismos, de nuestros defectos y de actuar bien moralmente con las demás personas y también no solo con las personas, sino también con nuestro entorno, con lo natural, con el mundo, con el planeta, etcétera. Entonces yo eh, creo que debería haber mucho más conocimiento y más las mentes más abiertas de que la gente aprenda de que no solo se trata de religiosidad, sino que también se trata ¿cómo te digo? De un estudio de uno mismo como persona, y ahí es donde entra la espiritualidad. Entonces yo creo que podemos ser religiosos y espirituales. Bien, según entiendo, ese elemento religioso vendría a ser como ese elemento moral o colectivo. Son esas reglas Exactamente. que nosotros adoptamos para poder vivir o convivir con el resto de la sociedad. Y la parte espiritual tiene que ver con un elemento más del yo. Mi parte Exactamente. personal, qué es lo que siento, cómo me integro yo dentro de esa sociedad y cómo percibo esa cosmovisión. Bien lo mencionabas en determinado momento, esa necesidad de tener un elemento divino, algo superior a nosotros, algo que dé respuesta a esas preguntas de dónde venimos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y que por comprensión racional humana todavía no podemos alcanzar. Entonces nos apegamos a doctrina divina, en este caso podríamos hablar de una Biblia y sobre la Biblia el mismo hecho de ser hombres nos ha separado en religiones que involucramos o integramos para poder ponernos de acuerdo como colectivo y poder tener un objetivo común. Si mal no recuerdo, ese concepto de Biblia nace en el año 325 a través del concilio de Nicea. No sé si has escuchado hablar de los libros del Mar Muerto y de toda esta parte de la historia de los libros que integran la Biblia, del Génesis, de Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y creo que la verdad está ahí, al final de cuentas. Lo que todavía no comprendo es cómo se ha interpretado de manera individual o cómo se ha segmentado en religiones la palabra que está ahí para que cada uno de nosotros la interprete. El otro elemento que me llama la atención de lo que mencionas es esa parte de espiritualidad. Quiere decir que yo perfectamente puedo seguir siendo cristiano al seguir el camino de Cristo y las palabras de Cristo sin necesidad de pertenecer directamente o de estar afiliado directamente a una religión, por lo que puedo ser un cristiano sin denominación, practicando las enseñanzas de Cristo, las cuales se encuentran en la Biblia. ¿Es así, Gabriela? Exactamente. Perdón. Hablando de lo anterior, lo que me había dicho de la Biblia, va a ser muy difícil que lleguemos a un acuerdo en la Biblia. ¿Por qué? Como tú mismo decías, hay personas que toman la Biblia literalmente y hay otras personas que la interpretan y le buscan su significado. Y cada persona se forma su opinión. Entonces, encontrar en todo el mundo que está poblado de millones de personas una sola opinión o una sola conclusión sobre la Biblia es prácticamente imposible. Pero a lo que voy yo es que no importa si el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, lo que importa, o sea, si la Biblia es historia, porque dicen que la Biblia solamente es la historia de años atrás de Jesús, etcétera. En sí, lo que hay que rescatar de la Biblia es el mensaje que nos deja. ¿Y cuál es el mensaje que nos deja la Biblia? El amor a Dios y la moral, comportarnos como seres humanos individuales y también como sociedad. Ahora bien, respecto a lo otro que me dices, podemos pertenecer a una religión o a una iglesia y al mismo tiempo ser espirituales. O como bien a mí me decían, de que yo no asisto personalmente a una iglesia, de ir a una iglesia, a ir a orar, o ponerme de rodillas a una iglesia, de estar todos los domingos a una iglesia. No, porque yo siento que Dios está en todas partes y Dios está conmigo y yo puedo orar en mi cuarto, en la sala o voy en mi auto, porque es algo de corazón, es algo que se siente en el corazón. Y creo que Dios está dentro de nosotros, si nosotros nos dejamos sentirlo, ¿verdad? Entonces, sí, realmente yo, como tú dices, y como yo estoy tratando de explicar, nosotros podemos ser espirituales
tener este estudio de nosotros mismos y al mismo tiempo pertenecer a cualquier tipo de creencia o religión. Y eso incluye a aquellas que no son monoteístas como nosotros. Hemos hablado del cristianismo, debemos de entender, por ejemplo, que lo que es el judaísmo, los musulmanes y los católicos, incluyendo dentro de los católicos a los evangélicos también, somos monoteístas y cristianos. Sin embargo, existen una serie de religiones que no necesariamente profesan esta misma creencia. Dentro de ellos podemos tener a los budistas, podemos tener a el resto de denominaciones religiosas politeístas que creen en múltiples dioses, así como las personas que viven en la India o en algunos sectores de China que miran ese proceso de creación divina desde una perspectiva diferente. Y ahí es a donde nosotros podemos incorporar ese elemento de espiritualidad del que tanto hablas. Yo creo que al final lo importante no es juzgar o no es señalar en función de una denominación. Primero, porque Exacto. nos damos cuenta de que tenemos muchas carencias en función de la lectura y el estudio. Segundo, esos elementos de interpretación de la Biblia en función de contextos muy individuales, ya sea a nivel de país o a nivel de persona. Sin embargo, la espiritualidad, que es ese deseo de realizar o hacer o brindar amor y caridad al prójimo, sí es un elemento común de cualquier religión. La pregunta sería aquí, ¿por qué no lo practicamos? ¿Cuál o qué nos impediría a nosotros como seres humanos racionales o como personas pensantes el practicar este tipo de elementos como el amor y la caridad? ¿Por qué se vuelve más sencillo el entablarnos en peleas por religión o buscar imponer las ideas que alguien ha derramado sobre nuestra cabeza desde muy niños, como ya lo mencionabas, en lugar de encontrar esa propia verdad y promulgar el amor a Dios libre de cualquier otro tipo de culpa? Así es, como tú bien lo dices, nos enseñamos mucho en quién tiene la verdad, quién tiene la razón, etcétera. Pero también, como había dicho anteriormente, yo siento que el hecho de que no crecemos como ser humanos o porque no seguimos las leyes morales es simplemente porque asistimos a una religión o a una creencia solamente porque así lo decidió la familia o porque tengo que dar un estatus de religiosidad. Entonces, simplemente voy a la iglesia porque sí, nada más. Voy a calentar la silla, pero me entra por un oído, me sale por el otro. Entonces, yo creo que algunas, porque no todos son así, yo creo que otras personas sí realmente asisten a una religión o a una creencia y estudian, se informan, participan y gracias a eso es que logran un cambio personal. Entonces yo creo que el cambio personal y la práctica de las leyes morales tiene que ver con eso, en el estudio, en la práctica, en participar de tu iglesia o de tu creencia, de tu religión, y de esa forma tú poco a poco vas a ir cambiando como persona, porque si solamente vamos a escuchar, a sentarnos en una silla y no estudiamos y no practicamos, vamos a seguir siendo iguales, a pesar de que vayamos a una iglesia todos los domingos, como ser humanos vamos a quedar iguales. Entonces, así como conclusión, les invito que sea cual sea su religión o creencia, estudien, participen, practiquen, si se equivocan hoy, eh, perdónense ustedes mismos, pidan perdón a Dios y el día de mañana cambien esa actitud o pídanle perdón si hicieron algún daño a esa persona y traten de enmendar lo que hicieron, pero siempre pónganlo en práctica, porque si no lo ponen en práctica y solamente escuchan, escuchan y escuchan, vamos a quedar iguales. Entonces, la invitación es esta, sea cual sea su religión, estudien, practiquen para que crezcamos como seres humanos y que podamos poner en práctica las leyes morales que nos enseñan en la Biblia. Muy bien, gracias Gabriel. Hay un montón de puntos sobre la mesa que me gustaría tocar con eso. No sé si tenemos tiempo todavía o lo dejamos para el No sé, siguiente episodio. ¿Qué dices? no sé cuánto tiempo llevamos. Creo que no puse creo que nos quedan como unos 5 o 10 minutos todavía. Bueno, sigamos entonces. Bajo ese tiempo que tenemos, yo sé que se nos va a hacer corto, pero me gustaría preguntarte lo siguiente.
Todos iniciamos en algún tipo de religión precisamente porque nuestros padres nos llevaron. Sin embargo, llega un punto en que nos volvemos adultos y somos responsables de nuestras propias acciones. Por lo que en ese momento no sería propio decir que nos encontramos profesando una religión por tradición, cuando en realidad somos responsables de poder elegir y poder investigar y discernir sobre lo que realmente nos conviene. Entonces creo que en qué momento llega ese punto en el cual maduramos y elegimos la religión. Y lo segundo es el hecho de cómo esa religión muchas veces afecta nuestra vida personal. Los piercing, los tatuajes, nuestras relaciones de pareja, cómo se integra esa religión a la moda, por decirlo de alguna forma, a las nuevas tecnologías. Creo que estas son las dos dudas que me quedan en función de lo que hemos platicado el día de hoy. No sé si crees conveniente que lo abordemos en este capítulo o dejamos en suspenso a la gente que nos escucha para abordarlo en el próximo episodio. Ok. Pues yo creo que la primera pregunta te la puedo responder y dejamos la de los tatuajes y los piercing para, porque yo creo que es un tema más largo, porque ya viene, es un tema que trae otros temas y otras preguntas, entonces ese tema yo creo que lo podríamos dejar para el siguiente podcast. Perfecto. Pero respondiendo a la primera pregunta, no creas. Yo la verdad siento que la gente, las personas en sí, somos muy ignorantes. Y quizás tú vienes y me dices, no, nosotros cuando ya llegamos a ser adultos, ya sabemos elegir y que sí y que no. Pero realmente no. Si te pones a pensar, yo a muchas amistades le he preguntado, ¿por qué vas a la iglesia? Y ya son personas adultas y me dicen, ah, porque mi familia es católica, ah, porque mi familia es evangélica. Entonces, ya están como predestinados a ir ahí, pero no se hacen esa curiosidad de decir por qué realmente voy yo aquí, o qué significa ir acá, o qué significa ir a una iglesia evangélica. Yo te puedo decir, yo he pasado por muchas religiones, ninguna sentí que me llenara o me diera felicidad, ¿entendés? Hasta que en la que estoy actualmente. Y, y si es así fue porque estudié mucho, curocié, asistí a varias religiones y los invito a eso. Tú piensas que no, pero yo creo que hay mucha gente adulta que va o sigue una religión ciegamente, pero no sabe el por qué, no sabe por qué, simplemente lo sigue por seguir. Entonces los invito a que sean curiosos, a que asistan a otras iglesias, a que estudien, a que agarren libros, a que lean la Biblia, para que realmente encuentren esa religión o esa creencia que realmente los llene y los llene de felicidad. ¿Sabes por qué te pregunto esto o por qué pongo esto sobre la mesa? Porque cuando uno es joven y cuando uno es niño, bueno, niño, joven, adolescente, joven adulto, cree que los adultos tienen respuesta. Lo Entonces, saben todo. así es. Y tú misma o yo mismo puedo decirte que le he hecho esa misma pregunta a muchos de mis contemporáneos y me dicen exactamente lo mismo. Hay un elemento de tradición. Si bien la tradición o la costumbre se hace ley, debemos de comprender de que somos seres individuales que nos encontramos en diferentes procesos de evolución y que por lo tanto necesitamos diferentes tipos de motivaciones. Y esas motivaciones muchas veces no las encontramos en estos elementos religiosos. ¿Por qué? Porque ellos definen una estructura en función de la generalidad. Es más importante venir y desarrollar ese elemento espiritual del que tanto nos has venido hablando, pero eso no lo vamos a poder realizar si no es de manera personal. La religión Exacto. tenemos que entenderlo y respetarla, no es una camisa que nos podemos quitar hoy y mañana poner otra y luego repetir porque este día sí me conviene. La religión, si bien es una serie de normas y reglas, estas deben de estar claras y debemos de adoptarlas en conciencia para poder transformar estas normas en nuestro estilo de vida y comprender como jóvenes que los adultos no tenemos todas las respuestas. Debemos de ser comprensivos y como adultos debemos de darnos cuenta también de que no vivimos para nosotros. Ya más adelante espero que toquemos el tema de ese adulto niño que nunca envejece, que sigue creyendo que tiene todo el tiempo o que venimos al mundo en búsqueda de la felicidad y no nos damos cuenta
de que venimos a aprender, pero también venimos a enseñar a las siguientes generaciones y que por lo tanto nosotros somos responsables de encontrar nuestra propia verdad para compartir esa verdad sin imponerla a los más jóvenes para que ellos pasen por ese proceso de búsqueda y madurez también. Exacto. Y otro mensaje chiquitito, cortito para los adultos. Permitan que los jóvenes sean curiosos, no sean tan cuadrados. Si no se sienten felices en un lugar, denles la oportunidad de conocer y de estudiar, porque hay mucha gente, hay muchos padres que no permiten que sus hijos vayan a otra religión o estudien de otra religión porque ya los comienzan a rechazar. Le dicen, si tú vas para allá, tú no entras acá porque eso está mal y tienes que seguirme a mí. Entonces, también una invitación a los adultos para que permitan la curiosidad en sus hijos y también para que entren en el estudio de no solamente su religión, también de otras, para que encuentren la felicidad, que eso es lo que importa, que sus seres queridos estén felices en el lugar que ellos prefieran. Así es, deben de ser una guía madura que en lugar de imponer acompañen, siempre Exacto. recordando que a través de su experiencia tienen mayor conocimiento. O sea, no es que vamos a dejar a un niño hacer lo que quiera. Exacto, sí, Sin sí. embargo, todo en función de un balance. Exacto. Bien, amigos de Pensamiento Crítico y Críticos del Pensamiento, con esto estaríamos concluyendo el episodio de hoy. Espero que haya sido de gran interés. Recuerden que siempre pueden dejarnos sus comentarios. No somos dueños de la verdad, estamos construyendo una verdad entre todos y queremos invitarlos a participar de este proceso. Gabriela Carrasco, muchas gracias por acompañarnos como cada martes. Sé que tenemos una serie de temas por tratar muy interesantes, por lo que invitamos a la gente que nos sigue a continuar ahí pendientes de nuestro podcast, Gaby. Así es, sigan con nosotros, sigan escuchándonos, vamos a curiosear juntos, vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar conclusiones, así que sigan escuchándonos, que estamos aquí, los invitamos para hablar de todos esos temas de los cuales ustedes tienen preguntas. Perfecto. Bien, amigos, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.